Hola, buen día muchachos. Vamos a continuar con el siguiente tema que son los ángulos. Muy bien. Un ángulo es una abertura que se va a formar entre dos semirrectas que se van a intersectar entre sí en un punto en común llamado vértice. Muy bien, aquí les puse un ejemplo, las líneas que aparecen de color azul. Aquí, bueno, sería el vértice, ¿verdad? Es el punto en el que se van a intersectar las dos semirrectas, ¿sí? Tendría entonces un inicio y hacia acá sería una semirrecta y la otra tendría el inicio aquí en el punto de origen hacia este lado, ¿ok? Sería la segunda semirrecta. Si nosotros ponemos nombres a los puntos, ¿verdad? Supongamos que este sería A, ¿sí? Y este punto sería punto B. Ok, recordemos siempre que el punto en común lo vamos a poner punto de origen, ¿verdad? Sería O. Muy bien, por lo tanto este ángulo podría llamarse A o B, ¿sí? O B o A. Muy bien. Si el giro del ángulo es en el sentido, perdón, contrario a las manecillas del reloj, bueno, tendríamos un ángulo positivo como en este ejemplo, ¿verdad? Sí, el giro es en sentido contrario a las manecillas del reloj, sí, ese sería el ejemplo de un ángulo positivo. Muy bien, si por el contrario el sentido del ángulo va acorde a las manecillas del reloj, bueno, tendríamos un ángulo negativo, ¿sí? Muy bien, entonces los dos tipos de ángulo, de acuerdo a la dirección, es el ángulo positivo, el cual va al contrario del sentido de las manecillas del reloj, y si va acorde a las manecillas del reloj, hablamos de un ángulo negativo. Muy bien. ¿Cómo podemos representar a los ángulos? Bueno, le podemos poner una letra mayúscula situada en el vértice, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos poniendo nosotros el nombre del ángulo, ¿sí? Cuyo vértice es A. También podemos ponerle una letra minúscula, ¿verdad? Dentro del ángulo, señalando, bueno, por supuesto, de esta manera puede ser, o comúnmente es utilizada una letra griega, ¿verdad? Podemos utilizar también letras minúsculas, ahí estamos indicando, ¿sí? Que es ese ángulo. Muy bien, podemos también nosotros indicar con tres letras mayúsculas de tal manera que la letra del medio señale el vértice. En este caso, bueno, el vértice es A, ok, que es el punto donde se encuentran las dos semirrectas. Aquí tengo una línea semirrecta que va al punto C y la otra que va al punto B. Muy bien. De tal manera que este ángulo puede ser definido como C, A y B, o puede ser también B, A y C. Muy bien. Recuerden que siempre el vértice, ¿sí? La letra que nosotros designemos que sea para el vértice debe de estar siempre en medio. Muy bien. Simbólicamente, bueno, la notación se puede realizar colocando el símbolo de ángulo, ¿sí? Que sería este, o bien colocando un pequeño ángulo sobre la letra, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decidimos nombrar el ángulo A, podríamos poner de esta manera, o podemos poner un pequeño ángulo arriba de la letra, ¿sí? ¿Cómo se va a leer esto? Bueno, ángulo A, ¿sí?
Muy bien, los ángulos van a tener varias clasificaciones. De acuerdo a la abertura de sus lados o la amplitud de la rotación, los ángulos pueden ser clasificados de la siguiente manera. ¿Sí? Ángulo recto, puede ser ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano o colineal, ángulo entrante y perigonal. Muy bien. El ángulo agudo, ¿sí? Es aquel que va a medir menos de 90 grados, ¿sí? La amplitud sería de menos de 90 grados. El ángulo recto va a medir exactamente 90 grados, ¿sí? Que sería este ejemplo. Muy bien. El ángulo obtuso va a tener una medida de más de 90 grados, pero no va a sobrepasar los 180 grados, ¿sí? Como el ángulo llano. El ángulo llano va a medir exactamente 180 grados. Muy bien, de esta manera. El ángulo entrante va a medir más de 180 grados, pero menos de 360 grados, ¿sí? Y el ángulo perigonal va a ser el que va a tener la medida completa de 360 grados. ¿Sí? Por lo general vuelve al punto de origen. Muy bien. Los ángulos por su posición pueden ser clasificados de la siguiente manera. ¿Sí? Muy bien. Tendríamos los ángulos consecutivos, o contiguos, son aquellos que tienen un vértice común. Aquí está el vértice, ¿sí? Es un vértice en común y un lado que los separa, ¿sí? Serían los ejemplos de esta imagen, ¿sí? Sería el ángulo A o B, sería este ángulo A o B, y un segundo ángulo que serían B o y C, ¿sí? Son ángulos que están consecutivos, ¿ok? ¿Cuál sería el lado que los separa? Bueno, pues sería este, ¿verdad? Va a estar presente en ambos. Muy bien. Los ángulos adyacentes son cuyos lados no comunes pertenecen a una misma recta, ¿sí? Si se fijan, hay una recta en común, que sería esta, ¿sí? El punto de origen para ambos ángulos sería obviamente aquí, ¿ok? Tendríamos dos ángulos entonces adyacentes. El ángulo adyacente A o B, ¿sí? Y el ángulo adyacente A o C. Muy bien. Esos serían los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes tienen una o forman una misma recta, ¿sí? Muy bien. Los opuestos por el vértice van a ser dos rectas que se van a cortar. Van a tener aquí el punto en común, ¿sí? Los pares de ángulos no adyacentes que se van a formar van a ser opuestos a ese vértice, ¿sí? Todos van a medir lo mismo, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipos de ángulos tendríamos? Bueno, hay varios, ¿sí? Por ejemplo, el ángulo A, ¿sí? Que sería este, ángulo A y el ángulo B son opuestos, ¿verdad? El ángulo C, que sería este, y el ángulo D también serían opuestos. Muy bien. Los ángulos complementarios, sí, esta información es muy importante, les va a servir para resolver la actividad. Muy bien, fíjense bien, los ángulos complementarios son ángulos que juntos van a sumar 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, bueno, yo tengo aquí dos ángulos, ¿sí? Sería el ángulo A o B, ¿sí? Que sería de aquí a aquí, ¿verdad? Ángulo A o B. Y también tengo otro ángulo que sería el ángulo B o C, que sería este, ¿verdad? Juntos suman, si se fijan ustedes, 90 grados, forman un solo ángulo recto, ¿sí? Entonces, los ángulos complementarios me suman 90 grados.
Muy bien. Los ángulos suplementarios son ángulos que juntos van a sumar 180 grados. Si se fijan, si pudiéramos formar un solo ángulo, sumando los dos, llegaría desde A hasta C y tendríamos una medida de 180 grados. Muy bien. Aquí en esta ocasión tenemos un primer ángulo, el cual está formado por A o B, ¿sí? Y un segundo ángulo, ¿sí? Que va a estar formado por B, O y C. Muy bien. Por último, vamos a tener los ángulos conjugados. Estos ángulos, ¿sí? Si nosotros los sumamos, nos van a dar 360 grados, ¿sí? Entonces aquí tendríamos dos tipos de ángulos. Muy bien, tendríamos un ángulo A, el cual va a abarcar todo esto, ¿sí? Ese sería el ángulo A. Y sumado el ángulo B, que va a ser de aquí a aquí, juntos nos van a sumar 360 grados. Estos son los ángulos conjugados, ¿sale? Si tienen cualquier duda, pueden preguntarme, estoy en línea. Ok, aquí les preparé algunos ejercicios que vamos a resolver utilizando pues, la teoría que acabamos de ver respecto al ángulo complementario, el suplementario y el conjugado. Muy bien, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para resolver esto? Tenemos un ángulo problema, el cual sería de 26 grados, ¿sí? Respecto a la definición de ángulo complementario, recordemos nosotros que mi ángulo problema más el ángulo complementario me deben de dar juntos 90 grados, ¿sí? En el caso del ángulo suplementario, yo tengo un ángulo problema más el suplemento, me deben de dar juntos 180 grados, ¿sí? El conjugado, yo voy a tener un ángulo problema más mi conjugado, me debe de dar 360 grados. Muy bien. En este caso, bueno, yo les puse aquí un ángulo problema y sus respectivos ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Muy bien, yo tengo entonces que mi ángulo problema, que es 26 grados, más el complemento, que es 64, me debe de dar 90 grados. ¿Sí? Muy sencillo. Mi ángulo problema, que es 26 grados, más el suplemento, que es 154, juntos me dan 180 grados. Por último, en el ángulo conjugado, el cual mi ángulo problema y mi conjugado me debe dar 360 grados. Bueno, en este caso tengo mi ángulo problema de 26 grados más mi conjugado, que es 334, juntos me dan 360 grados. Muy bien. ¿Cómo le voy a hacer cuando solamente tengo mi ángulo problema? En este caso yo tengo un ángulo problema de 67 grados, no tengo mi ángulo complemento, ni el suplemento, ni el conjugado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy fácil. Yo sé, en el primer caso, que es el ángulo complemento, yo sé que mi ángulo problema y mi complemento me deben de dar 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Una resta, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a restar? Mi ángulo de 90 grados menos 67, que es el ángulo problema, y me da una cantidad de 23 grados. Muy fácil, ¿sí? 23 grados. Bueno, entonces si yo decidiera comprobar esto, sumo 67 más 23 y me debe de dar 90 grados, ¿sí? Muy sencillo. Ok, vamos a hacer ahora el ángulo suplemento. No tengo mi suplemento, ¿sí? Los datos que sí tengo es mi ángulo problema, el cual es 67 grados, y yo sé que juntos me deben de dar como suma 180 grados. ¿Qué es lo que voy a realizar? Bueno, una pequeña resta. ¿Qué voy a restar? 180 menos mi ángulo problema, que sería 67, y voy a obtener 113, ¿verdad? Ese sería el ángulo suplemento,
113. De tal manera que si yo sumo 113 más 67, me debe de dar 180. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el ángulo conjugado ahora. Mi ángulo problema ya lo conozco, 67 grados. El ángulo conjugado no lo tengo, pero sé que juntos me deben de dar 360 grados. ¿Qué es lo que voy a realizar? Igual una pequeña resta, 360 menos mi ángulo problema, 67. Juntos me dan, al restarlo, ¿verdad? 293. Ok, ustedes lo pueden ir comprobando ahí en su calculadora. Entonces, de tal manera que al sumar yo 67 grados más 293, me debe de dar en total 360 grados, que es el ángulo conjugado. Muy bien, excelente. Vamos a hacer ahora el siguiente problema, el cual es un poco más complejo, ¿sí? No hay que entrar en pánico. No tengo ángulo problema, no tengo el complemento, no tengo el conjugado. El único dato que me dan es el suplemento, ¿sí? Es igual de sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a analizar. Yo sé que en el ángulo suplemento, ¿sí? Yo sé que mi ángulo problema más el suplemento me debe de dar 180. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Una resta, ¿verdad? 180 menos 150. ¿Cuánto me da? 30 grados. Ese dato sería obviamente el ángulo problema. Entonces mi ángulo problema sería de 30 grados, ¿verdad? Muy bien. Como ven, ustedes ya puedo yo resolver lo demás. Puedo encontrar el complemento y el conjugado. Muy bien, vamos a ver. Para el complemento, ¿qué es lo que voy a realizar? La resta, ¿verdad? 90 menos 30, tengo un total de 60 grados. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? 60 grados. Ok, el suplemento ya lo tengo. Me voy al conjugado. Yo sé que mi ángulo problema, el cual ya lo tengo, más mi conjugado, me deben de dar juntos 360 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Realizar una resta. 360, ok, menos 30, y obtengo 330, ¿verdad? 330 grados. De esta manera, bueno, ya obtuve mi conjugado. Ok, como pequeña actividad, entonces van a realizar una tabla parecida a la que acabamos de hacer. ¿Sí? Si tienen cualquier duda, acuérdense que estoy en línea. Hasta luego.